algo que me parece muy interesante o una discusión que tuve con uno de los usuarios del canal tenía que ver con la idea del binarismo, o la idea de que se me acusaba de tirar todos los puntos de vista y no desarrollar ninguno en concreto, no jugármela. Ese binarismo, de alguna manera, es un binarismo que es cuestionado en el pensamiento, esta idea de esto o aquello, bien o bueno, malo, blanco, negro. Sin embargo, yo creo que en el pensamiento que trato de utilizar, creo que sigo más un pensamiento dialéctico. Sobre todo siguiendo a Hegel, un filósofo bastante interesante en muchos puntos, bastante difícil por otro, pero que en un grado sencillo aparece la idea de pensar las historias de la filosofía, del deporte. Esas historias según Hegel, se construyen de maneras dialécticas. Es decir, que el desarrollo o el devenir de una disciplina tiene que ver con la idea inclusive podemos pensar una dialéctica o una historia de la ciencia, y el devenir o el avance, según Hegel, tiene que ver con que la historia se van contraponiendo elementos y que de ese contraste van surgiendo síntesis. Y creo que esto me parece interesante. La historia, entonces, supone cierto debate de ideas, cierto contraste de ideas y, por último, periodos de síntesis, en la cual esas ideas dejan de ser contradictorias y se integran en una nueva postura, que a su vez, como el movimiento dialéctico y histórico no se detiene nunca, vuelve a cuestionarse y a generarse una nueva antítesis. Pongo un ejemplo concreto. Cuando surge Urban Rooster, lo que se da con la aparición de esta competencia en concreto es la profesionalización del freestyle. Esta profesionalización supuso un montón de cuestiones, pero sobre todo supuso la idea de que un artista pueda vivir del freestyle, y a partir de ahí aparece todo lo que tiene que ver con el trabajo, el dinero, pero por otro lado también las obligaciones laborales y todo lo que sacó un fenómeno nacido espontáneamente en las plazas hacia una lógica que no es la de inicio. Claramente, a partir de esos años, sobre todo estamos hablando de 2018, la primera temporada al menos argentina, 2017 en España, se da prontamente, ya en la temporada 2018 lo veíamos en la imagen de Dani, por ejemplo, cierta oposición a la profesionalización, cierto movimiento antiprofesionalización, un movimiento, si queremos, artesanal, que suponía la idea de ir en contra de este fenómeno. Y acá aparece como lo que decíamos de Hegel y la dialéctica, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con un movimiento de profesionalización y una antítesis que es un movimiento de resistencia a esa profesionalización. Obviamente, también prontamente en figuras como la de Woz, se daba la búsqueda de una síntesis, es decir, conciliar esta era profesional con este sentimiento de nostalgia o esta pertenencia a la plaza. Creo que en la final con Asesino, acá en Argentina, se da claramente un discurso durante toda la noche de Woz hablando de la gente de la plaza. Desde que era chico recorrí cada vagón y hoy traigo la esencia del quinto escalón presente y también de cada plaza. Y incluso Asesino se contrastaba hablando del profesional versus el no profesional y se daba este debate dialéctico. Entonces, quiero decir, cuando yo establezco, voy trabajando siempre dicotomías, creo que esas dicotomías las pienso en función de esta posibilidad o en esta dinámica de construir síntesis. Suponen que existe un buen freestyle y un mal freestyle, ¿no? La idea de algo que es freestyle y algo que no es freestyle. Y la línea pareciera que es ellos mismos el parámetro, esa ortodoxia
Sin embargo, cuando uno analiza los argumentos, daría la impresión de que son argumentos que no parecen ser tan potentes o tan resistentes, en el sentido de que cuando uno piensa figuras como la del menor, por ejemplo, la de teorema, la de Jayce, no dejan de ser recursos técnicos. No es que Cacha tiene un uso técnico artificial y los otros tienen un uso técnico no artificial. Son usos técnicos y la técnica es técnica para un lado o para el otro. Digo, cuando uno trabaja, por ejemplo, el menor, uno puede pensar que trabaja con una serie de recursos nacidos de la tradición chilena. Por ejemplo, uno lo puede rastrear en ricto. Y eso supone, por ejemplo, un ejemplo tonto, que es la transformación de la palabra en oración y la oración en palabra. Por ejemplo, me acuerdo de unos ejemplos de ricto para no usar propios, que él decía, por ejemplo, lápiz, empezaba hablando de lápiz en una primera barra y terminaba diciendo lapicé, ¿no? Entonces transformaba una palabra en una oración, o alameda y después transformarla en alasmedá. Estoy usando ejemplos de ricto, pero muy bien uno podía encontrar cómo el menor, en la final, puede buscar ejemplos un montón, utilizaba un montón este procedimiento de transformar la palabra en oración, la oración en palabra, usando el calambur. Y eso en la cuarta barra. Por lo tanto, si uno piensa este procedimiento, o este calambur, o esta transformación, se daba en la cuarta barra. Por lo tanto, se daba para generar una especie de punch. Si ustedes quieren un punch técnico, un punch de destreza. ¿Quién me habla de su bazooka? Díganle que suba su capacidad. Pero entre una salida que tenga que ver con un punch tradicional y un punch técnico, hay un reemplazo, pero no es que se pasa a un universo completamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el menor utiliza un procedimiento técnico para cerrar. Y ese procedimiento puede ser muy bueno o puede ser un procedimiento simplemente fallido por una cuestión de que en la improvisación el freestyle funciona de esa manera. Cuando pienso o marco este devenir del freestyle, yo creo que me parece que es interesante que pensemos lo que en filosofía se llama filosofías de la historia. Las filosofías de la historia son una rama del pensamiento bastante actual, que lo que analiza es cómo percibimos el futuro y cómo lo percibimos a partir de lo que esperamos de él. Uno podría hacer un recorrido muy antiguo y venir hasta ahora y decir que una primera concepción de historia clásica del mundo grecolatino suponía la historia como maestra. Es decir, que la historia servía para anticipar el futuro. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en el pasado servía como herramienta para el futuro. Luego, mucho más adelante, luego del Renacimiento, la historia deja de ser pensada como una repetición, como la naturaleza, sino que empieza a parecerse como el futuro es algo inédito, es lo inesperado. Se espera del futuro algo completamente nuevo y por lo tanto esa historia maestra deja de servir. Y ahí se empieza a pensar a la historia con una grilla que tiene que ver con posiblemente la idea de un progreso hacia mejor, la idea de pensar que en el futuro iban a pasar cosas que superaran el presente. Uno imagínese el progreso en este sentido. Cuando uno es chico generalmente sueña que cuando sea grande no va a existir la muerte o que van a existir remedios para todos los males, incluso ese. Pero también uno puede rastrear al revés, verlo de otra manera y pensar cómo desde la religión se pensaba este tiempo hacia lo que era el apocalipsis. La idea de una mirada conservadora que supone que el tiempo no va hacia mejor, sino que va hacia peor, que se va reduciendo la virtud y se va llegando hasta la destrucción. Piensen inclusive
uno puede rastrear en la mitología griega la teoría de los hombres, ¿no? Esa idea de que primero existían hombres de oro, luego de bronce, luego de plata, luego los héroes y luego los actuales. Una concepción en la cual el tiempo se va degradando. Y en el caso de la religión, la idea de el fin de el apocalipsis, la destrucción humana, aparece de alguna manera reescrita en la idea del progreso. Digo todo esto, fíjense cómo voy recuperando, voy ampliando los círculos y voy partiendo entonces de esta idea de una postura de Urban, de ir hacia el futuro, de profesionalizar, de hacer de un hobby una profesión, pero también estos discursos que aparecían conservadores anunciando la muerte. Y por otro lado, marcaba esta idea de esta concepción religiosa que noto, que tiene que ver con la idea de decidir qué está bien y qué está mal. El peligro de lo que veníamos diciendo de esta Edad Media tiene que ver concretamente con la idea de que separemos o encontremos la idea de que algunos en sí pertenecen y otros no, sin ningún tipo de criterio más que el arbitrario, la acusación, y creo que por ahí es un poco el cuestionamiento que uno hace. Quiero decir, todos los en sí tienen sus técnicas y todas esas técnicas tienen que ver con determinadas posturas, si quieren, ante el oficio, posturas ante la manera de hacer algo. Sin embargo, da la impresión de que todas tienen su grado de legitimidad. Creo que el peligro de esta Edad Media es la idea de mandar gente a la hoguera en el sentido de hacer que unos estilos sean despreciables completamente y otros que sean alabables completamente. Y creo que acá hay una cuestión que a mí en lo personal me parece injusta, en el sentido de que creo que la historia supone esta variedad de cuestiones. Cuando hablábamos de la filosofía de la historia, hay una filosofía de la historia que a mí me encanta, que es de Benjamin, que tiene unas tesis sobre la historia muy lindas, que supone una concepción de historia completamente distinta a estas ideas de una historia que marcha hacia el progreso, una historia que marcha hacia la destrucción, sino que supone un montón de historias chiquitas, particulares, y de alguna manera supone que todas esas historias deben ser recordadas y que ninguna debe ser anulada. Y creo que esta idea de Benjamin me parece clave. Él pone un ejemplo de que todo acto de civilización es un acto de barbarie. Quiero decir, para ponerle asfalto, tengo que tapar esa naturaleza, destruir esa naturaleza para construir una nueva realidad. Entonces, una verdad muchas veces tapa otra verdad. En Benjamin, la verdad está buena que se conserve en todas sus partes. Y creo de alguna manera que todos los en sí, y voy a poner el ejemplo de Arcano, que me parece muy interesante, como Arcano en su momento fue un en sí que fue un progreso para el freestyle y que hoy es visto malamente. ¿Qué inventó Arcano? Cosas que en la actualidad son cuestionables, técnicas que son cuestionables, como por ejemplo esta idea de utilizar un primer pareado de relleno y un segundo en la cual aparecía la idea fuertemente, con un pie y un punch. Ahora, uno puede cuestionar eso, sin embargo, cuando apareció Arcano haciendo esto, suponía la idea del estadio, ¿no? O sea, la gente, él entraba haciendo un pareado sencillo y la gente festejaba, gritaba, etcétera, etcétera, y el segundo golpeaba. Le estaba dando un orden a una primera generación que se rapeaba sin ningún tipo de orden. Y obviamente lo que permitió es entender la estructura, entender claramente el oficio. Obviamente que en la actualidad quedó muy viejo y envejeció mal tal vez estos conceptos de Arcano, en la cual le daba más importancia a una cuarta barra que una primera. Sin embargo, es una técnica que, si la invertimos, por ejemplo, le damos más importancia a la primera que a la última, no deja de ser una técnica. En su momento acá en Argentina aparecía, por ejemplo, un enciclopoteo
que lo que hacía era contestar en la primera barra, y a partir de los sonidos de la primera barra se iba diluyendo el resto. Lo que hacía era completamente invertir al Cano y contestaba en la primera barra y después utilizaba las técnicas para ir saliendo de ese golpe y ir diluyéndose a partir de los sonidos. Creo que esto es clave para pensar lo que estamos queriendo decir, y creo que, más allá de cada cual toma las posturas y un poco la acusación que se me hacía, tenía que ver con no mojarme, no tomar posturas. Si yo tengo que tomar posturas, obviamente que la postura que me parece interesante es conservar todas las miradas, inclusive aquellas miradas que ya no usamos, inclusive cuestiones que consideramos fuera de la historia. A mí me parece, por ejemplo, interesante, cuando yo armé el libro sobre el pareado y las 4 generaciones, justamente siguiendo esta línea, en un momento me había olvidado un modelo interesante, y es un error del libro que no lo tengo, que es cuando surge el primer modelo en sí. El primer modelo en sí es el macho alfa, el dominante, el que utiliza metáforas sexuales, y en el libro paso a una nueva escuela. Sin embargo, en el medio, entre ese macho dominante y el nueva escuela que va a aparecer, hay uno que de alguna manera lo menciono medio perdido, pero que me lo pierdo un poco, que es el payaso, el clown. Es decir, un en sí que se ríe del macho alfa, que se ríe de esa masculinidad, poniéndola o burlándola. Cuando hago un repaso de todo esto en determinados momentos, me doy cuenta de que no había tenido en cuenta ese devenir histórico, que lo había un poco anulado por mi visión, por mi postura, y después lo recuperé, por ejemplo, en el freestyle paraguayo. Aparece esta idea de el freestyle, esta figura casi payasesca. Sí, en el libro rescato a Enciclopedia, que tiene algo de eso, pero fíjense qué interesante, y este es mi punto de vista, como todos los elementos deben estar para construir una historia, o dicho, como dice Benjamin, una historia de alguna manera, si bien tiende a borrar elementos, siempre está bueno recordar todas sus partes, y creo que en esa riqueza de todas sus partes es donde está justamente la riqueza de todo esto.